Fue nada más abrir la caja de comentarios para que llegaran decenas de pambicitos a acosarme. Que antes me afectaba, pero sinceramente ahora no me afecta. A veces hasta es gracioso y otras veces se disparan al pie. Esteban Medina dice: me parece tan gracioso como llamas a Dallas inútil y tú mismo diciendo a Dallas que tienes 30 años y no podías generar ingresos más que con animación. Carita llorando de la risa. Amigo, el fracasado eres tú. Primero que todo, nadie está hablando de ser fracasado, estoy hablando de ser inútil, de no saber hacer nada y menospreciar la labor de todo el mundo. Y si hablamos de fracaso, sí, seguramente fracasó en muchas cosas, como Dallas en sus proyectos. Pero yo no critico que la gente intente hacer cosas y fracase, eso nos pasa a todos. Incluso Elon Musk tendrá fracasos en cosas que ha intentado hacer que funcionen pero no funcionaron. Pero mi crítica es que Dallas no sabe hacer nada y menosprecia a todo el mundo. Y no hace sino desear que todos se queden sin trabajo y se mueran de hambre y sean reemplazados por IA cuando él ni hace falta que nadie lo reemplace en absolutamente nada. Carlos Gutiérrez dice: alto el cringe. Un canal dedicado a tirar mierda a Dallas. No es absolutamente nada nuevo, pero qué gente tan enfermita para obsesionarse con una persona y querer llamar la atención de más obsesionados con él. Guácala, medíquese. Yo tengo un canal dedicado a Dallas porque Dallas me trató súper mal directamente a mí. Me hizo trabajar para no pagarme, luego me insultó y luego me hizo un video insultándome peor repetidamente. Siento un montón de mentiras, deseándome lo peor. Es entendible que no sea la persona que más me agrade, ¿no? Pero Dallas le tira caca a todo el mundo que ni lo ha mencionado, criticándoles hasta el físico, que me parece lo más bajo y rastrero que se puede hacer. Si yo soy un enfermito, Dallas es un enfermito multiplicado por 1.000 millones. Este me parece un poco chistoso. Dice: Dallas ya dijo en otro video que trabajó un montón de tiempo en Stardeos dando recomendaciones, por ende hasta el título está desmontado. ¿Dar recomendaciones lo hace ser útil? Jeje, ¿de qué va a dar recomendaciones Dallas? XD. Recomendaciones para los primeros videos. Esta parte es esencial para el filtro de calidad que aparentemente hay en Stardeos. Aparentemente. ¿Cuál calidad si todo es pésimo? Rescato a unos dos que son muy buenos por su propia cuenta, no por un par de consejos inútiles. Gana el debate. XD. No quita su esfuerzo. El tema no es de esfuerzo, es de que Dallas menosprecia a todo el mundo y él no sabe hacer nada. A ver, en el vídeo admitió que él no hacía la programación sino otra persona, pero no quita que hay un intento de filtro de calidad que no sé tú, pero lo puedo notar. Capitán América dice: inserte video de dibujando una picha con mi picha. Sí, mucha calidad. Bueno, a ver, ¿se supone que me está atacando a mí o a quién? Porque yo fui el que hice el video de la polla, tocándose la polla y la popolla. Que por cierto, creo que eso se refería que cuando quería mostrar la polla, claro, se referían a estas pollas. En fin, y Blasón dice: no vi nada parecido en Stardeos. De hecho, incluso los videos de menos de 100 visitas tienen una edición mínimamente pasable y una narración entendible. O sea, se supone que está defendiendo Stardeos. Es como, es mínimamente pasable. O sea, es pasable, pero a ras. Y es entendible. Es como, se entiende más o menos y es más lo mínimamente pasable. Este me dice: ZZZ, no eres ni la sombra de lo que es Dallas, quien es mejor que tú en todo sentido. María Ángeles le responde: Dallas fracasando en todos sus proyectos es muy bueno. Ahí no hay quien lo supere. Para prueba Stardeos, que es tan poco rentable que no deja de publicar en YouTube. XD. A lo que el Pambi le responde: Dallas europeo, tiene dinero, novia bonita, famoso, tiene proyectos, etcétera. ¿Qué hace? Este Pambicito, si dice que ser europeo es algo a resaltar, es porque está diciendo que ser de Colombia es como un defecto. Me gustaría saber de dónde es esta persona, porque sea de donde sea, queda fatal. Novia bonita, dice: esta gente cree que las mujeres son como un objeto para presumir. En serio, qué retrógrados son. Bueno, y eso de que tiene proyectos que, si fracasan todos, que está bien intentar y fracasar, no pasa nada. Pero ¿qué proyecto de Dallas ha funcionado para que pueda presumir? No sé. Entonces yo le digo: salí de LATAM y vivo en Japón. Soy animador profesional, sé hablar inglés y bueno, pues sé japonés, pero realmente estoy en nivel intermedio. Sé producir y componer música. Dallas me supera en hacerse la víctima, nada más. Mi gran defecto, tenerle tanta lástima a Dallas para tratarlo como una víctima. Tu héroe solo puede presumir de números, porque en habilidades ninguna. Y los que lo defienden a Dallas en lo que lo he criticado es porque no saben el valor del trabajo.
Irlanda mejor que Japón. Dallas tiene millones de euros más que tú. Irlanda mejor que Japón. Bueno, a mí me gusta el baile irlandés, pero creo que no tengo que responder a lo gracioso que es decir que Irlanda es superior a Japón. Una novia europea. Y dale con lo de la novia. Además ahora le agrega lo de europea, o sea, la xenofobia. Y sería chistoso saber de dónde es, porque si ni siquiera es de Europa sería más chistoso todavía. Dallas va a Japón y liga más que tú en toda tu vida. Bueno, yo no sé cuántas novias japonesas conseguiría Dallas describiéndoles por privado que le escupan en la boca o pidiéndole tríos, y sin presumir lo único que puede presumir, que son los seguidores que tiene. Dallas gana mucho más dinero que tú, haciendo mucho menos, posiblemente, y tú trabajarás como perro, ganando mucho menos, carita feliz. Dallas es mejor que toda tu familia y tú. Y estos me dicen enfermo a mí. Lo bueno es que aquí el Pambisito me da la razón. Dallas es un inútil.